Buen día, jóvenes. Hoy, 6 de abril de 2021, vamos a seguir con Ciencias de la Comunicación 1. Para el día de ayer, lunes, que empezamos el curso, debieron de haber ustedes mandado... Buenos días, profe. Sí, buenos días. Debieron de haber mandado la actividad que se llama texto. A ver, creo que está por acá, ahorita la estaba viendo. A ver, semana 1. Pues eso ya ustedes ya lo vieron, ¿no? Lo vimos ayer también. Este es el texto y hay quien contestar las preguntas, me la mandan al correo porque hay algunos que no pueden entrar a la plataforma todavía. Y para hoy vamos a ver los modelos de la comunicación. Ah, dice la rúbrica, analizar los modelos de Berlo y Jacobson. Enseguida contestar las preguntas. Estas son las preguntas que están en la plataforma. Nada más hay que leer el texto. Ahorita se los voy a explicar el modelo. Y en base a la explicación hay que contestar estas preguntas aquí. Se contestan aquí en la plataforma, se le da a enviar y yo luego lo califico. A ver, creo que sí son sus nombres, ¿verdad? Edgar, Elías, Leonela, Alex, José Iván, Irlanda, Manuel, Noemí, José Valdés. No sé si alguien, no sea ese su nombre. Si no, pues me dice para cambiarle su nombre, para editarlo. Bueno, vamos a comenzar con la, con la clase de hoy. Miren, este es un libro que editaron en Sonora, en el Bachillerato de Sonora. Se llama Ciencia de la Comunicación 1. Es lo mismo que estamos viendo nosotros, nada más que lo hicieron allá en Sonora. Está la gobernadora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano. Bueno, miren, aquí vienen todos los bloques igual, es lo mismo que llevamos nosotros, es exactamente lo mismo, nada más que allá pues le ponen, dependiendo del contexto. Una clase que yo había dado sobre literatura, pusieron ellos un texto ahí sobre los yaquis, pero son ejemplos concretos que ponen ellos. Pero este libro nos va a servir, yo se los voy a compartir acá en el grupo de WhatsApp para que lo tengan allí y cualquier cosa se apoyen en él. Entonces, ayer vimos el proceso de comunicación, definición y características. Ahora vamos a ver modelos de comunicación, que está en la página 39. A ver, vamos a ver en la página 39, a ver si nos manda a la página 39. Y quiero comenzar preguntándoles qué entienden ustedes por comunicación. ¿Qué sería comunicación? Lo que ustedes entiendan. Intercambio de palabras. Intercambio de palabras, intercambio de mensajes, ¿no? ¿Alguien más? Intercambio de ideas. Exacto, intercambio de ideas. ¿Alguien más? Aquí dice, utiliza la competencia, utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos. El fomento al debate, el análisis de las ideas, sí es muy importante, ¿no? Compartir siempre nuestras ideas. Podemos estar equivocados, pero pues la externamos. Aquí viene una evaluación diagnóstica, pero no se las puse. Eso fue el texto de ayer. Eso lo tomé yo como una evaluación diagnóstica. Miren, vamos a entrar a lo que son los modelos de comunicación. Un modelo, cuando nosotros decimos modelo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? ¿Qué entendemos por modelo? ¿Qué es? Algo ya procesado a seguir. Ajá, algo a seguir, muy bien. Así es, algo a seguir. Dice aquí modelo comunicativo. El primero que dio una definición en su libro retórico, en su discurso retórica, fue Aristóteles. Y él decía que había tres: persona que habla, el discurso que se dice y la persona que escucha. Los diferentes teóricos, como aquí tenemos a Laswell, ellos empezaron a analizar esto. Shannon también, Barren, fueron agregando cosas, ¿no? Fueron agregando.
Yo originalmente iba a pedirles que me describieran lo que cada uno propuso. Aquí está Shram, pero dije yo no, porque mejor después vamos a ver, por ejemplo, a Jacobson. Jacobson, aquí está, sí, es con K, creo que es noruego, no recuerdo bien. Bueno, miren, Jacobson tiene una propuesta que ya existía, ¿no? Ya las demás personas ya lo habían visto, pero no lo habían escrito. Ya ven que a veces uno sabe cosas, la gente hace y dice cosas, pero no están escritas. Entonces, los que ya empezaron a juntar y a sistematizar todo estos análisis acerca del discurso, de la narración, de la comunicación, propiamente fueron David Berlow, perdón, y Jacobson. Ellos van a juntar lo que habían dicho los anteriores. Por ejemplo, Aristóteles dijo que había quien habla, el discurso y el que lo escucha. ¿Qué dice Berlow? Él propone un esquema con sus siglas en inglés SMSR. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor, el exalumno de Wilbur Schramm. A ver, alguien que me ayude a leer. David Berlow. No se montonen. Yo, profe, yo le ayudo. Sí. El exalumno de Wilbur es influenciado por Charles Esgov. Publica su libro Proceso de Comunicación en 1960, donde expone su modelo teórico sobre las cuestiones psicológicas que engloban el proceso de la comunicación. Su modelo, también conocido como SMCR, así como Shannon analiza el ruido en las comunicaciones, Berlow lo hace con la comunicación humana. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. Shannon decía que cuando uno se comunica a través de aparatos, como en el caso nuestro, hay ruido. Por ejemplo, si nos comunicamos con alguien que está en otro continente, no solamente se puede caer la red, sino que físicamente los cables pueden tener interferencia, pueden ser destruidos y la comunicación se corta. Entonces Shannon había propuesto años antes que en la comunicación a distancia había ruido. Berlow dice no solamente en la telecomunicación, tele quiere decir lejano. Berlow decía que también se da en la comunicación humana. Si se dan cuenta, cuando nosotros estamos platicando con alguien, siempre va a haber ruido, siempre. Ya sea el aire, que pasan vendiendo tamales, el pajarito o el avión, eso es el ruido. Pero nuestro cerebro tiene la capacidad para distinguir, para discriminar, diríamos. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien, nada más le pongo atención a esa persona y todo lo demás, aunque yo lo escuche, no le pongo atención. Eso es lo que dice Berlow. Ahora, él establece este esquema que se llama SMCR, sus siglas en inglés, que quieren decir sur, fuente, message, mensaje, canal, que es el canal, y receive, el receptor. Nosotros seríamos, en este caso, yo sería bueno, eso se lo voy a explicar más adelante, porque aquí David Berlow no lo explica muy bien. Aquí queda algo suelto, luego vamos a ver por qué. Pero Berlow es el que primero hace esta sistematización y lo hace de una manera pues adelantada a su tiempo, ¿no? O sea, ya se sabía, pues tampoco estaba descubriendo gran cosa, pero no lo habían escrito ni lo habían explicado. Alguien que me ayude a leer a Roman Jacobson, es un importante lingüista. Adelante, alguien que me ayude. Alguien que active su micro. Sí, adelante. Dice que las diferentes funciones que cumplen el lenguaje son emotivo-expresiva. Se centra en el emisor. Conectiva, produce cambios en el receptor, es decir, entre mensaje y destinatario. Fáctica, controla si las relaciones entre el emisor y el receptor se han establecido con una determinada coherencia. Metalingüística,
centrada en el código utilizando el proceso comunicativo. Poética y estática se refiere a las relaciones que el mensaje establece consigo mismo. Referencial, cognitiva o denotativa es la base de toda comunicación y se articula en el turno del contexto del proceso donde el proceso se produce. Una de las ventajas que tiene este modelo es que el proceso de la comunicación cumple funciones más diversas y amplias que la transmisión de información del origen del destino. Muy bien. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Edgar. Muy bien, Edgar. Gracias. Si se dan cuenta, aquí, Berlo fue en 1960 que establece esta sistematización y análisis de la comunicación humana en medio de un ruido, ¿no? Ahora Jacobson nos va a hablar de que esa comunicación no solamente es hablar y ya, sino que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, emotivo quiere decir cuando el emisor expresa sentimientos, cuando el emisor transmite emociones. Connotativa es cuando se da entre el receptor y el destinatario y no necesariamente hay emociones. En la fática aquí son los hechos, nada más, se centra en los hechos. Metalingüística tiene que ver con el análisis semántico de las palabras, es decir, metalingüística que es el uso de diccionarios. Por ejemplo, yo me voy a un diccionario y busco la palabra corazón, pero esa palabra corazón tiene muchos significados. Entonces, la metalingüística lo que hace es poner en contexto cada palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir corazón si tú estás solo leyendo una novela, así estás con tu pareja o estás con tus padres. Entonces, depende de cada contexto, es el significado que tú le das a las palabras y se centra en el estudio de las mismas. Un ejemplo es el diccionario. Poética o estética se refiere a cuando nosotros expresamos mensajes a manera de canto. Claro, hay canciones que no tienen mensaje. Bueno, muchos, bueno, no quiero mencionar un género en particular, pero hay géneros donde denigran mucho a la mujer o a algunos sectores étnicos. Eso es lo poético, ¿no? Tiene que ver con el canto, con los poemas. Referencial, cognitivo o denotativo. Hace, como su nombre lo dice, denota, muestra como el rasgo de un ente. Aquí este libro está bien, el de Sonora, porque está actualizado, pero le hace falta en algunos detalles, ¿no? Yo utilicé el año pasado uno de la UAS y estaba mejor, nada más que ahorita no lo pude encontrar, pero vamos a trabajar con este. Luego se los comparto. ¿Por qué les digo esto? Porque el de la UAS ponía ejemplos. Por ejemplo, aquí en motivo ponía 2 puntos y decía, ponía una frase de emoción. Es decir, después de cada función ponía un ejemplo. Aquí el libro nada más los menciona. Para finalizar, dice, para que haya una comunicación es imprescindible que se respeten los elementos del proceso de la comunicación. Aquí tuvieron un detallito, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? El emisor, el receptor, mensaje, código, canal y contexto. El emisor en este caso sería yo. La fuente sería el libro que estoy leyendo. Esta es la fuente. Yo soy el emisor porque estoy hablando. Ustedes son los receptores porque están recibiendo el mensaje. El mensaje es lo que yo les estoy diciendo a través de lo oral y lo escrito, lo visual. El código es, por ejemplo, de que ese texto está en español y yo hablo español, ustedes hablan español, es decir, utilizamos el mismo código. Pero hubiese un problema si, por ejemplo, yo hablara árabe o hablara otra lengua, no sé. Entonces, si yo utilizo una lengua y ustedes tienen otra lengua, quiere decir que son 2 códigos diferentes y no habría comunicación. Hace poco un señor, un poeta, él criticaba mucho que los jóvenes utilizaran muchas contracciones como hacen los yanquis. Pero yo le decía a él que es natural porque la lengua está viva y la lengua va cambiando. Lo que hace, por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua es normar, de que no cada quien habla como quiere, sino que busca la normatividad para que la lengua no se
no cambia muchísimo. Por ejemplo, la lengua española del siglo XVII con Cervantes es muy diferente a la del XVIII, muy diferente a la del XX, muy diferente a la del actual. Todavía en 1960 se escribía septiembre sin la P, septiembre. Por ejemplo, hay lugares de Veracruz donde dicen Ancina en lugar de sí, y son barbarismos, se le llama. Son barbarismos, arcaísmos. Hay personas que dicen aiga, y así se entienden. Si tú le cambias la palabra, no te entiende. ¿Y cuál es la función de la comunicación? Darnos a entender. La función del lenguaje es comunicarnos. Y ahora sí que, pues para comunicarnos, no importa que utilicemos barbarismos, arcaísmos, lo importante es comunicarnos, pero para ello entra ahora sí que las normas de la Real Academia de la Lengua. Hasta aquí no sé si tenga alguna pregunta, duda, comentario. Todo bien, profe. Bueno, entonces fíjense bien, ¿cuál es la fuente de información? Puede ser, por ejemplo, un libro. Transmisor sería quien habla. El mensaje es lo que está diciendo, la señal está acá. Luego la señal recibida, si se dan cuenta, hay una fuente de ruido. El receptor es quien escucha, quien decodifica el mensaje, y el destino sería el cerebro, ¿no? Todo es, las ideas salen de la mente, a veces hablamos sin pensar o actuamos sin pensar, pero se supone que como entes pensantes, primero pensamos, luego actuamos. Como decía Francis Bacon, cogito ergo sum, pienso, luego existo, pienso, luego hablo, decía Bacon. Pero hay personas que a veces hablamos ni pensamos lo que decimos, nada más hablamos por hablar. Entonces, y también es una comunicación, también la gente se comunica así. Aquí está otro esquema, fuente, este mensaje, el canal, decodificador, receptor. Bien, la fuente sería en este momento este libro. El mensaje es lo que yo les estoy diciendo. El canal, ¿cuál sería? La videollamada de Zoom. La decodificación la están haciendo ustedes al interpretar lo que yo les estoy diciendo. Ustedes serían los receptores, yo soy emisor y ustedes son receptores. Y cuando ustedes hablan, yo me vuelvo receptor y ustedes emisores. Si se dan cuenta, es relativamente fácil, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que van a hacer hoy? Es la que está aquí en la plataforma. Analizar el modelo de Berlo y Jacobson. Aquí es una acá, perdón. Y enseguida contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en todos los modelos? ¿Cuáles son los elementos menos comunes? ¿Cómo crees que te ayudan estos modelos? ¿Y consideras que estos modelos pueden aplicarse en situaciones de tu vida cotidiana? ¿En cuáles? Hay que contestar aquí. Si me lo mandan al correo, por favor, pónganme su nombre y pónganme su horario, porque no vaya a ser que me confunda. ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, jóvenes ilustres. Realmente tenemos que tener hasta la actividad 3 el día de hoy.